muchas ideas para el regreso a clases. Yo sé que les van a gustar porque están súper increíbles. Mi favorita fue la número 3. Díganme en los comentarios cuál fue la que más les gustó. También chequen el final del video para saber si ganaron el sorteo del Mega Haul del Kit 1 y el Kit 2. Y para que no se pierdan ningún sorteo y ningún video, recuerden suscribirse dando clic en el botón rojo que está allá abajo que dice suscribir. Denle clic a la campanita y luego denle clic en activar aquí, en esta cosita que aparece en YouTube. Y listo, ya no se van a perder ni un solo video. Ahora sí, empecemos con las ideas. Necesitamos un montón de cuadernos coloridos. No hay mejor idea que decorar tus cuadernos con tus fotos favoritas de Tumblr o Instagram. Necesitamos fotos geniales que vamos a cortar en forma de hexágono. Te voy a dejar esta plantilla por aquí para que puedas descargarla. Corta las fotos más coloridas para que queden de esta forma y después iremos acomodándolas sobre el cuaderno para que tengan como esta forma de panal. Asegúrate de intercalar los colores. Y un consejo, utiliza papel fotográfico para que se vean mucho más brillantes. También pon fotografías en las orillas para que se vea completo y diferente. Y terminamos con esta idea tan genial y colorida. Amo el espacio, así que no podía faltar esta idea de galaxia. Para hacerla necesitamos forrar nuestro cuaderno con papel negro y conseguir pintura acrílica morada, azul, lila y rosa fuchsia. Con ayuda de una esponja vamos a empezar a pintar con una capa de cada color. Empezamos con el morado más intenso. Asegúrate de que no queden manchas, que quede más como puntitos para que parezca que es del espacio. Y después vamos a ir intercalando con colores más claros. La mezcla de colores debe de verse genial, parece como si fuera una nébula. Y vamos a ir encimando hasta que nos guste el efecto y cuando ya sientas que parece una galaxia o que parece la Vía Láctea como aquí, vamos a empezar a dar detalles utilizando pintura blanca. Al principio ayúdate con la esponja para que parezca que estás haciendo estrellas lejanas y con ayuda de un punzón o algo que tenga punta redonda vamos a empezar a hacer estrellas más grandes, incluso con los piquitos como si estuviera brillando, para que se vea mucho más real. ¡Tarán! ¡Qué hermosa quedó!, ¿no? Vamos con mi idea favorita, que es líquida y de gel. Para hacer esta idea tan genial necesitamos abrir nuestro cuaderno para sacar la portada y la contraportada. Solo tienes que abrir los aros con mucho cuidado. Dejaremos esto de lado y ahora vamos a trabajar con una mica de plástico. Es como esta, se utiliza para guardar documentos y yo la encontré en la papelería solo pidiendo una mica de plástico. Mediremos el tamaño de la portada, pero al momento de cortarlo te sugiero que dejes un espacio chiquito extra por si llegara a haber cualquier problema con las medidas. Ahora, si notas, está abierta así, lo que tenemos que hacer es sellar uno de los lados. Para eso utilizaremos papel encerado doblado por la mitad 2 veces, pon la mica justo en medio y con ayuda de una plancha de cabello que esté caliente vamos a empezar a quemar, tratando de no dejar la plancha mucho tiempo en un solo lugar. Ve revisando y cuando la orilla se vea como opaca, como en este caso, no sé si alcanzas a ver, es que ya está sellado. Súper importante, este lado largo que sellamos debe de ser más grueso para poder hacer los agujeritos de la espiral. Cuando se haya enfriado revisa que no se abra. Y ahora lo que vamos a hacer es llenar con un montón de colores. Vamos a utilizar lentejuelas holográficas, lilas, estas que son como morado rosado y color salmón. También estoy agregando estas perlas de refracción que se utilizan para manualidades de Navidad y yo voy a llenar utilizando gel para el cabello porque le va a dar una textura diferente. Puedes llenar también con agua, a mí en lo personal se me hace muy arriesgado porque después mis cuadernos pueden morir, pero puedes llenarlo como tú quieras. Cuando esté lleno con la cantidad de gel o agua que te permita apachurrarlo sin que se salga, así, lo que vamos a hacer es sellar la parte de arriba utilizando el mismo papel encerado y la plancha para cabello. Y ya deberá de verse increíble, me encantan los colores. Lo que haremos ahora es, en uno de los lados, que es el que cerramos, que es más grueso, vamos a marcar dónde van los agujeritos. Después es cosa de solo quitarlos con la perforadora. Y tendremos esto así de lindo, puedes hacerlo con gel o líquido y si quieres nada más shaker para que se puedan mover las cositas. Para que los colores resaltaran más, yo forré la portada utilizando papel craft. Y ahora solo hay que armar el cuaderno poniendo la portada, nuestra nueva portada increíble de gel.
la contraportada. Y yo no sé, pero definitivamente este cuaderno va a estar en mi escritorio. Es que este efecto es hipnótico. Dale me gusta si también te encantó esta idea. Mira esta belleza, será imposible concentrarte en tus clases moviendo las lentejuelas. Puedes hacer la versión que tiene gel o agua o la versión que no tiene nada, que es shaker, que sirve solo para agitarlas. ¿Qué tal hacer un efecto con hilo como este diamante bordado? Es muy sencillo, necesitas tu cuaderno y hacer una portada. Vamos a medirla aquí, yo estoy utilizando papel craft. Solamente la vamos a doblar, todavía no la pegues. Queremos saber exactamente el tamaño de la portada. Después la voy a extender encima de un corcho y utilizando esta plantilla que te voy a dejar por aquí, voy a empezar a clavar tachuelas en cada uno de los puntos que tiene. Lo quitamos y ahora con mucho cuidado, utilizando diferentes colores de hilo para bordar, voy a empezar a hacer la figura. Para eso eran los agujeros, para poder bordar. Ve haciendo la figura tratando de no pasar 2 veces por el mismo lugar. Puedes buscar otro tipo de figuras en internet, solo te sugiero que sean cosas sencillas para que no te tome mucho tiempo. Y al final solo voltea y haz un nudo. ¡Wow! Quedó perfecto de atrás, te juro que ni siquiera lo planeé. Ahora vamos a hacer lo mismo con otros 2 colores. Yo estoy utilizando lila y rosa. Cuando tengas la figura del diamante, vamos a empezar entonces a pegar esta portada en el cuaderno. ¡Y listo! Tenemos el diamante perfecto bordado con diferentes colores de hilo. ¿A poco no se ve genial? Si eres de esas personas creativas que quiere cambiar la portada de su cuaderno cada 2 días, esta idea te va a encantar. Vamos a hacer una portada de cuaderno de pizarrón de gis o tablero de tiza. Primero necesitamos conseguir esta pintura para gis que viene en color negro y se consigue en muchas tiendas de decoración. También en algunas tiendas de manualidades. Si no, te dejo acá arriba un enlace para hacer tu propia pintura de gis en casa. Después vamos a pintar la portada que ya debimos de haber hecho previamente con esta pintura. Le vamos a dar varias capas hasta que se vea súper negra y dejaremos que se seque. Al día siguiente, cuando esté súper seco, entonces podremos empezar con nuestros diseños. Yo voy a utilizar gises de muchos colores. Y me encantó esta idea de zigzag, así que la seguiré haciendo en todo el cuaderno. ¡Tarán! Terminamos esta idea genial que si no te gusta cómo se ve, puedes borrarla y hacer un diseño diferente, como este de corazones que se ve increíble. ¡Me encantó! Dime, ¿qué color de gis usarías? Amo los emojis, así que esta idea no podía faltar. Para poder hacer tu cuaderno de tu emoji favorito necesitas forrarlo primero con papel amarillo y después, utilizando hojas de colores, haremos las piezas de la cara del emoji, como aquí que son los corazones, la sonrisa, y yo le agregué los lentes morados porque me encanta. Luego solo los vamos a pegar y ¡listo! Ya está tu cuaderno. ¡Qué idea tan fácil y tan linda! Dale like a este video si tú harías el mismo emoji de corazones. Para los que son amantes de las mandalas, esta idea les va a encantar. Empezaremos con el cuaderno forrado con cartulina blanca. Y después, con ayuda de acuarelas, empezaremos a hacer un diseño súper colorido. Yo voy a utilizar un poco de amarillo, rosa, naranja. Voy a hacer manchas de diferentes colores. Acuérdate de poner colores contrastantes para que llame la atención. Y ahora que ya me gusta cómo se ve, voy a dejar que se seque. Y cuando se haya secado por completo, entonces utilizando un marcador grueso voy a empezar a dibujar una mandala. Si nunca has hecho una mandala, no te preocupes, busca en internet y va siguiendo el mismo diseño. Yo voy a hacer una mandala en una esquina y la otra del otro lado. Y listo, mi cuaderno de mandalas coloridas está terminado. Me encantó la mezcla de colores. Para las personas que aman viajar, esta idea de mapa vintage es perfecta. Necesitamos conseguir un mapa con diseño viejo y un cuaderno. Lo que haremos es simplemente hacer una portada utilizando la parte del mapa que queramos en el cuaderno. Esta hoja yo la conseguí en una tienda de papeles para regalo que tenían este diseño de mapa, pero puedes utilizar un mapa real. A esta portada le falta algo, así que le voy a poner los lugares a los que he viajado y esta frase que quiere decir algo como no todos los que me rodean están perdidos, algo parecido. ¡Listo!
Esta es otra de mis ideas favoritas. He hecho el pizarrón mágico antes, les voy a dejar el enlace al tutorial aquí. Lo que hay que hacer es forrar el cuaderno con una cartulina blanca y con crayolas de muchos colores vamos a hacer manchas. Cuando esté listo y se vea súper colorido, lo forraremos con plástico transparente o contact. Después utilizaremos pintura negra y un chorrito de jabón para lavar trastes. Es la misma técnica para hacer el raspa y gana. Y empezaremos a pintar hasta que quede todo cubierto. Cuando se haya secado, podemos hacer la magia. Para eso necesitamos algo con una punta redonda como este punzón. También puedes utilizar la punta de un clip. Y ahora vamos a dibujar encima. ¡Y wow! Se ve increíble de muchos colores. Me encanta y lo mejor de todo es que si no te gusta este diseño, puedes volver a poner pintura negra arriba y lo vuelves a usar. Me encanta que esté súper colorido. Esta idea tiene un toque marino. Haremos una sirena holográfica. Necesitamos estas dos plantillas, te voy a dejar el enlace aquí en las tarjetas. Y haremos un montón de piezas de ambas en cartulina y en papel holográfico. Después las iremos intercalando en el cuaderno. Fíjate, voy a poner cartulina holográfico, hasta que lleguemos a la parte de arriba. Y tenemos una portada de sirena increíble y que cambia de color. ¿A poco no quedó divina? Puedes hacer lo mismo intercambiando colores. ¡Está genial! Para darle un toque increíble a tus cuadernos, solamente necesitas un stencil y pintura de muchos colores. Para este caso, el stencil será este corazón que te voy a dejar para descargar. Lo vamos a poner al centro del cuaderno y luego, utilizando el borrador de un lápiz, empezaremos a poner puntitos alrededor de diferentes colores. Yo estoy utilizando los colores del arco iris, pero puedes utilizar cualquier color. Voy a ir extendiendo hasta que quede como una mancha colorida. Y luego que se haya secado, quitamos el corazón y te queda así un diseño increíble con una sección blanca al centro. Para que no quede tan vacío, voy a terminar de decorar utilizando mis rotuladores. ¡Tarán! Tenemos el arco iris en nuestro cuaderno. Esta es la idea perfecta para los amantes del chocolate. Necesitamos que nuestro cuaderno esté forrado. Yo utilicé aquí una hoja café y después le pondremos encima una cubierta de foamy café. Ahora haremos muchas piecitas de estas, también te las dejo para la descarga. Son en un tono ligeramente más claro para que tenga un contraste y se vean mucho más lindas. Y las vamos a empezar a acomodar como si fuera una tablilla de chocolate. En la parte de abajo puse un rectángulo de foamy rosa y una cosa blanca para que parezca como que es una envoltura. Le agregamos algunos detalles con rotulador y listo, tienes una tablilla de chocolate que en realidad es tu cuaderno. Una idea muy dulce y deliciosa. Últimamente están de moda los degradados. Haremos uno súper fácil utilizando gises de colores. Empieza con tu cuaderno forrado. Yo estoy utilizando blanco para que los colores resalten más. Y después, utilizando gises o pasteles, empezaremos a dibujar el degradado. Yo estoy utilizando estos colores inspirados en un atardecer tropical. Ahora, utilizando tus deditos, empezaremos a degradar hacia abajo, uniendo los colores. Y cuando te guste cómo se vea, vamos a utilizar una toallita húmeda. Presionaremos estos para sellar el gis y que después no se corra. Y cuando te encante el resultado, terminamos nuestro cuaderno con un degradado súper sencillo. Esta idea es para los amantes de los libros. Vamos a forrar tu cuaderno con la portada de tu libro favorito. Es súper fácil de hacer. Lo primero que tienes que hacer es buscar la portada en internet de un tamaño grande que quepa en tu cuaderno. Luego solo forramos y listo. Tienes un cuaderno forrado con tu libro favorito, que en mi caso es el Harry Potter. Puedes hacer lo mismo con otros libros como Los Juegos del Hambre o Game of Thrones. Comenta abajo cuál es tu libro favorito. ¿Sabías que puedes hacer sellos con comida? Haremos un diseño increíble para tus cuadernos utilizando limones. Necesitamos forrar nuestro cuaderno con cartulina blanca y también necesitamos un limón que ya esté seco como de un día. Yo voy a utilizar pintura en diferentes tonalidades
que después vamos a poner sobre el limón con cuidado utilizando un pincel. Y vamos a ir estampando la hoja. Aquí el secreto es encontrar la intensidad para cada sello. Ve intercalando los colores hasta que te encante cómo se vea. Y ahora solo hay que esperar a que se seque y terminaste tu cuaderno. ¿Te atreves a experimentar con otras frutas y verduras? Vamos con nuestro último diseño, el famoso marmoleado. Empezaremos haciendo un sobrecito para la portada. Yo utilicé cartulina blanca. Después, en una charola vamos a poner mucha crema de afeitar. Mucha, de verdad. Le pondremos unas gotitas de colorante líquido para comida, que vamos a extender con cuidado con una espátula. Creo que no está quedando bien. El secreto es extender por secciones así, como haciendo picos, que no quede todo manchado. Ahora sí ponemos la portada, que es nuestro sobrecito, encima, con cuidado. Lo quitamos y con ayuda de la espátula limpia o un cuchillo vamos a quitar toda esta crema de afeitar. Y mira, quedó perfecto. Cuando se haya secado ya nada más metemos esta portada, que es nuestro sobrecito, en el cuaderno y listo. ¡Qué idea tan colorida y fácil! Si te gustaron todas estas ideas y no sabes cuál elegir, dale like a este video. Y llegó el momento de anunciar a las personas que ganaron el Kit 1 y el Kit 2 del Mega Haul. La persona que ganó el Kit 1 es... ¡Victoria Delgado! ¡Yay! ¡Felicidades! Y ahora, el ganador del Kit 2 es... ¡Dixie Chell! ¡Yay! ¡Felicidades a las dos! Muchas gracias por participar. A todos los demás las voy a contactar a las dos ganadoras por comentario en el video del Mega Haul, así que estén atentas porque si no responden en 72 horas voy a seleccionar un nuevo ganador. Esto es todo por este video, crafters. Nos vemos en los comentarios. Les dejo 2 videos que les podrían gustar y nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós!